Esto no es turismo de vitrina, es turismo con sentido y contradicciones. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos ya en un episodio más de Conexión Turismo y esta vez vamos a hablar de un tema que la verdad a mí me conflictúa mucho. ¿Y por qué me conflictúa mucho? Porque lo he visto de cerca sin ser realmente parte de él. Y estoy hablando del periodismo turístico. Y bueno, vamos a hablar de este tema. La verdad es que tenemos mucho para decir y comentar, pero Pau, yo empezaría diciendo que el periodismo turístico tiene una falla estructural. Y vamos a dar varios ejemplos ahí que traemos preparados. ¿Cómo estás, Pau? Cuéntanos. Pues bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Conexión Turismo y en esta ocasión yo creo que este capítulo va a ser un poquito provocador porque, a ver, pongámonos en el imaginario de que cuando leemos un artículo sobre un destino increíble, siempre, o una experiencia perfecta también, o un tour súper chévere, o un hotel espectacular, casi nunca nos preguntamos quién pagó ese viaje, ¿cierto? Entonces, eso a veces es lo que nos pone a pensar, ¿será que estamos viendo la imagen correcta o la imagen real, más que correcta, real, de los destinos? Y así es como surge pues este capítulo, este tema de este capítulo. ¿Puede existir un periodismo turístico sí, independiente u objetivo cuando realmente quienes pagan son los destinos o quienes sustentan pues muchos de estos medios de comunicación son las autoridades o gobierno? Entonces eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y sí, la verdad es que estábamos hablando detrás de cámaras antes de iniciar este capítulo y les compartía yo mi teoría a Pau y a nuestra productora Andrea. Les decía yo, hay una falla estructural en el periodismo turístico. Y yo he analizado mucho el caso y lo he visto y lo he vivido durante muchos años. ¿Por qué? Porque me ha tocado participar en varios programas, tanto de radio como de televisión, como de internet, donde me han invitado a colaborar y me han invitado a colaborar periodistas turísticos, gente que se dedica a eso. Yo no me dedico a eso, yo hago otras cosas, como todos saben, ¿no? Analizamos más destinos turísticos en el tema de consultoría, pero pues siempre me invitan para dar una opinión. Esa es realmente mi participación en este tipo de programas. A mí me divierte mucho, la verdad es bien divertido hacer programas de radio, de televisión y demás, muy divertido, ¿vale? Pero si me voy al tema de cómo está estructurado esto del periodismo turístico, ¿en dónde veo la falla? Precisamente en que el especialista en turismo que reporta la nota, ¿qué va a decir si normalmente el medio para subsistir es el pago que recibe por publicidad y la publicidad normalmente, en este caso en específico del turismo, la compran los destinos turísticos? Entonces, ahí hay un conflicto de intereses natural. ¿Por qué? Porque no puedo hablar mal de un destino por la razón que sea, porque no estuvo bien un festival, porque falló algo, porque la estrategia turística no es la buena, porque no es la promoción adecuada. En fin, hay muchas cosas que podemos cuestionar de los destinos turísticos. Pero como periodista turístico, ¿lo voy a decir o no lo voy a decir? O si no me pagan, lo digo, y si me pagan, no lo digo. ¿O qué digo? Y ese es realmente a lo que me lleva a decir, hay una falla estructural. Yo no digo que no sean profesionales los periodistas turísticos, claro, o sea, son gente que va, estudia y todo, pero viven constantemente en el conflicto de qué digo. Digo cosas bonitas, digo cosas malas, soy imparcial realmente. ¿Tú qué opinas, Pau? Sí, es que justo cuando el destino paga el viaje, termina condicionando pues la narrativa también de lo que va a terminar diciendo un periodista, ¿no? Y ahorita, cuando estábamos hablando al inicio, antes de que empezáramos a grabar, de qué era lo que íbamos a hablar, pensaba como que realmente hay una confusión entre lo que es el periodismo
con el marketing. Es que creo que y además la mezclan, y estoy segura y me atrevo a decir que muchos de los presupuestos dentro de también de las autoridades y de gobierno salen es de promoción y marketing. Sí, sí, no, Eh, no de notas, ¿no? No de información, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eh, y muchos contenidos que se publican hoy como artículos de turismo en realidad terminan siendo pues propaganda. O sea, hay que decirlo de esa manera, es contenido patrocinado, es lo que llamamos branded content. Y ahí me entra como también a pensar cuál es la diferencia entre un influencer y también un periodista, porque es que resulta que termina siendo casi que la evolución, el influencer termina siendo la evolución de un periodista, porque un periodista turístico, ¿no? Y el lector en últimas no distingue realmente cuál es la diferencia entre marketing y la diferencia entre periodismo real, porque para aquellos que hemos estudiado periodismo, sabemos que una de las grandes condiciones para ser periodistas es la objetividad, que eso pues llegar o alcanzar a eso es bastante complejo, pero esa objetividad también está ligada a contar los hechos, sean buenos o sean malos, tal cual como sucedieron, más allá de adornarlos de cosas bonitas o de lírica o de literatura que sea pues relevante, digamos, dentro de la narrativa que estás contando. Y pensaba también, y esto seguramente tú lo sabes muy bien también, que dentro de este contenido pagado que también se da, está también el tema de los viajes de familiarización, o sea, no solo por los artículos, sino que también entran por los viajes de familiarización, los press trips y claro, si a ti te montan toda, bueno, para los que nos escuchan y no saben qué es un fam trip o qué es un press trip, es un viaje que desarrolla pues un destino para mostrar básicamente pues algún producto turístico o un destino a un público determinado. Puede ser agencias de viajes, puede ser stakeholders de interés o puede ser también periodistas o medios de comunicación. Cuando llegan a eso, básicamente lo que tú esperas como autoridad o gobierno, lo digo porque yo he estado del otro lado, del lado de los Claro. medios, esperas es que hablen bonito del lugar, de promocionen del destino, promocionen el producto, y ese es el resultado del objetivo, digamos, de eso, porque tú les pagas todos, a veces tiquetes, hoteles, también alimentación, pues las actividades que hacen. Y claro, está súper condicionado y hay una dependencia enorme de estos medios de comunicación, económicamente hablando, de lo que publican. Y ahí está, digamos, la verdadera complejidad, digamos, de todo este asunto, de cómo sustentarse más o sostenerse, digamos, económicamente, más allá de, por supuesto, de este contenido pagado que vayan a hacer. Entonces es complejo. Sí, la verdad es que se vuelve muy complejo, pero de lo que acabas de decir, yo tomo como referencia la parte presupuestal. Tú acabas de mencionarlo muy claramente. Normalmente la prensa, en cuanto a estrategia de relaciones públicas de los destinos, se le asigna un presupuesto de marketing, ¿no? Es marketing y relaciones públicas. ¿Para qué? Para hacer estos press trips, ¿no? Donde llevas a un grupo de periodistas que normalmente haces un mix entre periodistas específicamente de turismo y periodistas en general, aunque normalmente los que siempre van y se apuntan son los turistas, los de turismo, perdón, y no los de periódicos en general, porque esos te salen más caros llevarlos, ya esa es una realidad y hay que decirlo así. Pero al final todo es pagado. Y obviamente si los llevas, los tratas bien, pues esperas que hablen bonito de tu destino, ¿ok? Pero ¿qué pasa con situaciones como las que acabamos de vivir? Y aquí es donde realmente tienes un tema. Y ahí creo que está el meollo del asunto. Y yo sí pondría en duda y en cuestión, y aquí seguramente se me van a aventar todos mis amigos y no amigos del periodismo turístico, pero aquí yo creo que está en riesgo lo que hacen, ¿no? Está en riesgo de desaparecer. Y ahora voy a argumentar el punto. La semana pasada salió una nota
muy desatinada, honestamente, pero como siempre, muy amarillista con la intención de jalar lectores. Y la cito, y la cito. Este es un medio nacional en México que se llama Reforma, todo el mundo lo conoce, es un medio que normalmente ataca de manera muy frontal y cuestiona mucho al gobierno actual. Y yo no soy apartidista, yo no voy a opinar si eso está bien o está mal, pero saca una nota diciendo, por inseguridad, cruceros no llegan a Puerto Vallarta. ¿Ok? Y en ese momento, la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Friedman, que le mandamos un saludo, que me parece una excelente administradora de las relaciones públicas, es una especialista en el tema, dijo, hey, estas notas no nos ayudan. A ver, en marzo vamos a tener, creo que eran 16 cruceros en Vallarta y en abril vamos a tener muchos más, no me acuerdo el número y no quiero dar un número al aire, ¿vale? Pero eran muchos más de los 16. Dice, caramba, estamos trabajando por levantar la imagen de Puerto Vallarta. Sí tuvimos un acontecimiento desagradable que no lo podemos negar, pero hoy Vallarta está listo, está en pie y está recibiendo personas y es seguro, etcétera. ¿Por qué? Porque ya se blindó. En fin, hay muchos elementos para hablar de eso. El Reforma responde a ese aviso porque le mandó, o sea, mostró en sus redes el comunicado que le manda Reforma diciéndole, oigan, pues no es correcta su nota. Y el Reforma corrige diciendo una segunda nota, y les leo aquí el encabezado de la nota, porque lo tengo aquí anotado, donde dice, perdón, reactivan turismo en Jalisco, ¿no? Pero la primera nota, la alarmante, la amarillista, sale en portada nacional. Esta segunda nota donde dice, ay, bueno, sí, ya nos dijeron que sí iba a haber cruceros, ya todo, en vez de decir, oigan, nos equivocamos, lo que sería lo correcto, estábamos mal, la ponen en la sección de negocios, o sea, una sección interior dentro del periódico, ¿no? O de los medios digitales del periódico, porque es un medio que también está en digital, de hecho se lee más en digital que en impreso, ¿vale? Estas notas son las que desbaratan la reputación de un turista, de un destino turístico, perdón. Pero ahora, ¿quién genera esa nota? ¿La genera un periodista turístico? No, la genera un periodista en general, ese que está buscando las notas para llamar la atención en muchos casos o destacar la nota, obviamente con su sesgo periodístico, que en este caso era negativo. ¿Qué tiene que hacer el destino, en este caso Jalisco, para contrarrestar el impacto de una nota así? Pues sacar más promoción a nivel de medios diciendo, oigan, no, estamos bien y aquí están los datos duros, ¿vale? Y ahí es donde yo pongo en tela de juicio el papel de los periodistas turísticos y su futuro. ¿Por qué? Porque voy a recurrir a los periodistas turísticos para que hablen bien de Vallarta y que ya tienen nuevos cruceros o que van a llegar muchos cruceros. Realmente impactan, realmente tienen el tamaño y la difusión para llegar a tantas personas como me interesa a mí como destino posicionarme, o, como bien decías tú, entran los influencers. ¿Qué expande más la nota? La expanden más los medios turísticos, que me van a perdonar, pero es cierto, ya no tienen el alcance que tenían antes. Claro. Porque se han venido sustituyendo los medios. Hoy no hay un influencer que venga del periodismo turístico. Perdón, pero un Alan por el Mundo no era periodista turístico, un Luisito Comunica mucho menos. Alex Tienda como que de repente saca contenidos ahí que se va a meter de reportero de guerra y todo, pero no era su naturaleza. Alex eres piloto, ¿no? De avión, en fin. La verdad, Bueno, y viene bueno, del turismo, se la une. exacto, ¿no? Y conocemos a mucha gente, ¿no? También en Colombia, que hay muchos que ninguno de ellos venía del periodismo turístico, Para perdón. nada. Entonces, ¿qué está pasando? Pues periodistas turísticos necesitan tener más eco, más alcance, porque si no,
me conviene a mí como destino utilizarlos para promoción o me van a atacar porque no les contrato pauta. Por eso creo que hay una falla estructural muy grande. Sí, totalmente. Y bueno, el tema con los influencers, y por eso era que yo hablaba un poco de ellos, es que la narrativa o lo que terminan contando en sus redes o en sus espacios, que ya hemos visto que tienen mayor alcance, obviamente depende mucho del engagement. Para los que no ubiquen qué es un engagement, es el nivel de compromiso o interacción que tiene un público, una persona, digamos, con una figura, una persona en una red social o un espacio en una red social. Eh, ¿Y qué pasa con los influencers? Que los influencers tienen mejor narrativa, más emocional, menos crítica y pues está mucho más alineada a promoción en últimas. Entonces, las autoridades y los gobiernos están mejor pidiendo y no sabes la cantidad de gente que conozco, de autoridades y gobiernos que me dicen, recomiéndame un influencer, en vez de decir, Ujú, recomiéndame un medio de comunicación para que me publique claro. esto o aquello. Entonces es complejo. Lo que los medios de comunicación se han terminado se han limitado a publicar dentro de sus redes son noticias a nivel, digamos, general, más allá de los destinos, de lo que sucede en el sector o en la industria turística. Pero eso también es una complejidad porque termina siendo, y lo hablábamos la semana pasada, solo para la industria turística. Exacto. Entonces termina siendo sesgado. Eso no le llega al público final, ¿sí? Que a lo mejor le podría interesar más en términos, sí, promocionales o también de contexto o de informativos, ¿no? Entonces es complejo. Estaba pensando ahorita con todo lo que estabas diciendo, que todos los esfuerzos de una autoridad o de un gobierno también, cuando contratan a un medio de comunicación, es para que todo se vea perfecto. Incluso en un fan trip o un press trip, si te das cuenta, Sí, todo está tiene que ser armado, perfecto. está Está armado, armada. claro. Exacto. Entonces, el consumidor, ahora estoy más preocupada por el consumidor final. Es que al Por- final voy a eso. O sea, el consumidor final les importamos un pepino. sí, Esa es la exactamente. realidad, ¿no? Sí, O sí, sea, no. porque al final la nota, ¿de qué va? O sea, una nota como la que acabo de mencionar del Reforma. Oye, se cancelan el crucero. ¿Qué imagen le da al consumidor final? No voy a Vallarta, Sí, ¿no? Oye, después corrigieron y metieron una nota en una sección más escondida, digamos. ¿Me sirvió? No, yo me quedé en el imaginario con que no hay que ir a Vallarta. Llegan los influencers y me hablan bonito de Vallarta, ¿ok? Que la verdad han hecho una labor bien interesante, insisto, de relaciones públicas. Pero tú diste en el clavo. Es que, ¿a qué medio contrato para promover? O sea, estás contratando promoción, ¿no? No estás reflejando netamente la realidad. Y ahí está el punto, ¿no? ¿En qué momento hoy, y lo acabas de decir, hay tantos medios especializados en turismo que solo sirven para el club de Toby, como decimos, ¿no? Para así es. este club cerrado es saco la nota en mi medio especializado de turismo donde me leen solo los profesionales de la industria de turismo. Y Sí. entonces nos compartimos, ¿no? Ay, miren, me sacaron una nota en este medio. Ah, a mí también me sacaron una nota en este medio. Bueno, llega a tanto el cinismo que muchos de esos medios reparten premios, otorgan premios cada año. ¿Y a quién creen que le dan el premio? Pues al que Mm, mejor pauta pagó. total. Y entonces, insisto, después de este capítulo, mis, los que eran mis amigos periodistas turísticos, puede ser que dejen de serlo, y los que no lo eran, nunca lo van a hacer. ¿No? Pero Ay, es una realidad, es una realidad. sí, no. Ahora pensaba como también
cuál es el papel entonces de una autoridad o un gobierno, porque terminas también pensando en qué hago entonces siendo autoridad o gobierno, porque me estás diciendo básicamente que no contrate pues a medios de comunicación. No, no estamos diciendo eso, yo creo. No, no, no. No, la cuestión es un poco ser más reflexivos o analíticos también con lo que contratamos, más bien. Claro. Eso es yo creo que esa es la reflexión y quiero dejar como el mensaje real un poco a lo que queremos llegar, porque tampoco es echarnos a la gente encima. Sí, no, no, no. O sea, al final es muy sencillo. Ha evolucionado la manera de promover a los Total. destinos turísticos. O sea, sí. Creo que hay destinos que lo tienen clarísimo, que Sí, saben hacia dónde está yendo. Y vuelvo al ejemplo de Jalisco. Jalisco lo está haciendo bien en ese sentido y más para el tamaño. ¿Qué tiene que hacer un destino turístico? Promover y saber manejar las crisis. Esos son los dos temas a nivel de comunicación. Tiene que ser un posicionamiento de branding, una comunidad dentro de toda su cadena de valor turística robusta, unida y saber manejar y confrontar las crisis que se pueden encontrar, que pueden ser crisis de seguridad, de comunicación, de salud, o sea, hay muchos, naturales, etcétera, hay muchos sí. niveles de crisis, ¿vale? Pero eso es lo que tienen que hacer. ¿Qué pasa? Hoy los medios especializados en turismo son la alternativa, ahí es donde yo lo pongo en duda, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues es un tema de o evolucionan y mejoran su posicionamiento y su alcance, o efectivamente, como pasa en muchos casos, se van a morir en el camino. Claro. Y la estrategia también va a depender del destino, yo creo. En la parte de comunicación o de promoción va a depender mucho del destino. Y ahora la pregunta es, porque ¿quién termina diciendo también las noticias que son realmente, que le deberían interesar realmente al consumidor? Ahorita estaba pensando que, por ejemplo, quienes, y lo mencionas también con el medio de Reforma, quienes terminan diciendo las noticias que son como más complejas, digamos, de un destino, por ejemplo, son los medios que no están especializados en turismo. Por Claro, ejemplo, es el medio general, el medio masivo. sí, por ejemplo, un caso muy conocido es quien dio a conocer todo el tema del overtourism en destinos como Barcelona, bueno, eso fue The Guardian, Ujú. eh, que no está especializado plenamente en turismo. Entonces, Claro, ¿quién está sacando hoy las notas diciendo, cuidado, quieres salir de vacaciones? Ve comprando el vuelo ahora porque los vuelos se van a subir a un precio impagable. ¿Lo está diciendo un medio turístico? No, lo está diciendo un medio masivo que en general da noticias y que finalmente esas noticias, como está atado de manos el medio especializado turístico de no poder hablar mal de destinos porque o ya me pagaron o si no, no me compran, pauta, ujú, ¿vale? Que no estoy hablando de payola, ¿no? Como le conocemos en el medio, no estoy hablando así, de soborno como tal, ¿no? Sino que estoy hablando de pauta. ¿Me compran o no me compran pauta? Entonces, no puedo hablar mal, ¿vale? ¿Quién va a hablar? Pues van a hablar los otros medios, los medios masivos. ¿Qué van a decir? Pues normalmente las notas que no nos gustan. Entonces, pues es una guerra desbalanceada, es David contra Goliat. Los grandes medios generales son el Goliat, son los que distribuyen esas notas que por lo general no son buenas, digo. sí. Y por el otro lado están los David, que son los medios especializados turísticos que no tienen el alcance suficiente, pero que también están sujetos a, pues, hablar bien y no decir lo que está mal por el riesgo a caer en que no les van a comprar pauta en un momento dado. Si no encuentran un modo de financiación diferente para poder operar, Y ese es el punto. Ujú. y creo que ahí debemos de llegar, o sea, si no encuentran un medio diferente para financiar su operación, vamos a seguir en este círculo vicioso por el resto de la vida que puedan llegar a tener estos medios, porque vienen otros medios como pueden ser los influencers. Y los influencers también
ya mucha gente tiene claro, tú eres un ejemplo, Pau, porque tú lo dices, yo no sigo influencers, ¿no? Este, sabemos Sí, que esas historias son fantasía, ¿vale? Muchas de esas son inventadas, muchas de esas van a farm trips, donde les arman todo y cuando tú quieres comprar eso que vivió el influencer, no existe porque lo prepararon en exclusivo para él, etcétera, etcétera. Entonces, también eso en un momento dado puede llegar a cansar, pero al final, y vuelvo al tema, ¿dónde quedó el consumidor final? ¿Dónde quedamos nosotros los turistas? sí, no, voy a aclarar mi punto de que yo no sigo influencer, porque eso no lo sabe mucha gente. No, yo hice un detox de mis redes sociales y dentro de mi detox de redes sociales, que creo que mucha gente lo está haciendo, hay que Claro. aclarar. O sea, no soy la única, no estoy diciendo que soy original, no, no creo, porque creo que eso hace parte como una especie de movimiento también, como de alejarse un poco de estas estereotipos, de comunicaciones o de información que te terminan permeando pues también en tu forma de pensar o de reflexionar, etcétera. Entonces, dentro de eso yo prioricé qué era lo que era realmente importante para mí y decidí que no iba a seguir influencers. Eh, Creo que de nuevo, así como en mi caso, hay gente que ha decidido de pronto eliminar medios de comunicación, preciso, y lo hablamos también la vez pasada, no sé si fue hace un capítulo o dos capítulos, de que había mucha gente que ya no veía noticias. Ujú, Y precisamente es por lo mismo, por esa infoxicación que uno ujú, termina teniendo. Y en mi caso, y no sé si a mucha gente le pasa lo mismo, me gustaría que dejaran en los comentarios si también les pasa igual, es, empecé a detectar que muchos travel influencers, muchos influencers de viajes y también de otro tipo, todo te lo quieren vender en una visión súper happy o feliz de ujú, la vida, sin de pronto contar pues esos matices o esa vulnerabilidad que puede haber detrás. Vulnerabilidad, por ejemplo, de destinos, de espacios, de lugares. Y eso me estaba fastidiando. Entonces terminé como eliminando dentro de esa información que yo terminaba consumiendo por X o Y motivo, eliminé eso. No quiero decir que esté más ligada a cosas negativas, no, al contrario, yo creo que es más una cuestión de ver las cosas y creo que es también una parte de la generación de ahora que quiere ver las cosas tal cual como son, con sus blancos y negros. Por eso hay muchos movimientos de expectativa versus realidad. No sé si han visto ujú. también esa información también por redes sociales, como que también decir, ok, vas a este lugar o vas a vivir este producto o esta experiencia, pero entiende que también está esta otra cosa y abrázala de esa manera, no tienes por qué satanizarla porque no es de la forma más instagramiable que esperabas, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito también de empezar a abrazar esos blancos y negros y esos grises también de las experiencias, de los productos, de los destinos que consumimos. Muy bien, Pau. Bueno, pues ya se nos está acabando el capítulo. La verdad es que es un tema que a mí me llama mucho la atención, que lo he podido vivir durante muchos años. Estaba yo haciendo un recuento y el primer programa al que me invitaron fue en 2009, ¿no? O sea, ya tengo 17 años de estar participando en programas como estos. Creo que ya no me van a invitar, pero bueno, afortunadamente tenemos Conexión Turismo para seguir comunicándonos, ¿no? Pero me voy a quedar con una reflexión y al final es, ¿dónde queda el viajero? ¿Dónde queda este personaje que al final es el que mueve y el motor que nos lleva a todos a esta actividad turística? Yo creo que si queremos promover bien un destino, si queremos realmente reflejar la realidad de un destino, quien nos puede dar esa voz es precisamente el visitante. El visitante es el que te dice, me la pasé muy bien en este destino, viví esta experiencia, fue buena, fue mala, como dices tú, esa realidad absoluta. Tú eres una viajera experta, eres una pro de los viajes.
porque pues así lo has vivido durante muchos años, pero tú mismo lo has compartido, ¿no? Oye, pues en Egipto no me fue muy bien o en Turquía tuve un momento complicado que se resolvió, pero me pasó. Eh, Todos estos casos reales, me parece que ahí está la fuente más importante de noticias veraces. Si nosotros como destinos aprendemos a leer esto, y aquí hay atrás una ciencia de datos importante, el estar analizando alrededor de lo que se está hablando, hacer este social listening alrededor de los diferentes medios, captarlos y utilizarlos para promover nuestros destinos, creo que eso para mí es mucho más periodismo de calle turístico que el periodismo turístico como lo vemos hoy. Con eso me quedo. Bueno, en últimas tenemos que escuchar más a nuestro público y a nuestro usuario final para encontrar esas historias reales o ese storytelling que mejor valdría la pena escuchar y entender. Pero bueno, gracias a ustedes por escucharnos hasta acá, este final de capítulo. Déjenos sus comentarios porque nos interesa saber también qué opinan de este tema. Ya saben que nos pueden seguir por @Conexión Turismo en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast y también en YouTube estamos allí y en Instagram. Y pues nos vemos en un próximo capítulo, la próxima semana, próximo jueves. Ahora tenemos una nueva sección los viernes, eso es importante decirlo, en donde les estamos echando el chisme y el cuento de qué pasó toda la semana en el sector turístico, con unas noticias importantes, las noticias más importantes de la semana. Así que síganos por allí por Instagram para que estén enterados siempre en tiempo real con Tony y Pau. Nos vemos. Chao.